Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Este salmo nos recuerda que debemos vivir con integridad y con justicia. Una persona íntegra es una persona que logra alcanzar un nivel no solo de carácter, sino también una madurez espiritual. Una madurez espiritual en la cual revela esos atributos maravillosos y que caracterizan a nuestro Dios, que es obrar en justicia, que es ser una persona fiel y una persona veraz, una persona que siempre habla con la verdad. Y es lo que hoy necesitan los hogares, mujeres fundamentadas en estos principios, mujeres que hablen verdad para con su esposo, que enseñen la verdad a sus hijos, que obren en justicia, pero también mujeres que se caracterizan porque tienen amor por su familia. Mujeres que son capaces de perdonar, que son capaces de conciliar, de llevar siempre una palabra de aliento, pero también una palabra de firmeza en la instrucción y formación de los hijos, pero también una palabra cálida para cuando el esposo la necesite, pero también una palabra de advertencia cuando ustedes vean que algo no está dentro de lo que debe estar, y mucho más cuando el esposo de pronto está tomando un camino sin la guía y sin la dirección de Dios. Es cierto, no podemos ser intachables, por algo estamos en este cuerpo y por algo necesitamos de la presencia de Dios. Pero la única manera para nosotros mantenernos rectos es justamente eso, venir delante de Dios y reconocer nuestra condición. Nosotras como mujeres solas en el mundo ya estuvimos. Y hoy decimos: qué vida la que teníamos, qué vida la que llevábamos, qué persona éramos. Pero hoy somos algo muy distinto y todo gracias a Dios. Y cuando el salmista preguntaba aquí, en este caso David, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo de Dios? Recordemos que la vez pasada yo le decía que a veces las personas del mundo creen que ellos, por decirlo, ya son hijos de Dios. Por decirlo, ya Dios los va a recibir, que por buscar de Dios a medias o solo cuando les conviene y les interesa, Dios los va a atender y los va a escuchar. Y la verdad es que no es así, porque la palabra es muy clara: Dios no oye a los pecadores, aquel que engaña, aquel que miente, aquel que no es honesto ni con él mismo, porque se dice ser cristiano y aún en el fondo de su corazón sabe que no obedece a Dios, ni a sus mandatos, ni mucho menos a sus mandamientos. Debemos tener claro que las condiciones que establece David en este salmo no son las únicas. A lo largo de la palabra vemos otras características que deben estar presentes en cada uno de los que queremos estar ante la presencia de Dios. Pero siempre es importante que tengamos claro que en nuestro actuar y en nuestro modo de vivir siempre debemos hacerlo con respeto y dando trato como queremos ser tratados a los demás. Y recordábamos y mencionábamos la regla de oro, cuán importante es que tratemos a los demás como queremos ser tratados. Mire, ese es un principio que si usted empieza a aplicarlo, así no lo reciba, aplíquelo usted. Porque es que aquí no se trata de que si la persona se lo merece, no se lo merece, no. Es su vida personal, hermana. Es su vida con el Señor y es su relación con el Señor la que está en juego. Usted no puede permitir que el enemigo, a través de esa persona que está en su hogar, sea su esposo, sea su hijo, le robe la bendición de estar en la presencia de Dios, de estar en comunión. ¿Sabe? No es fácil mantener la paz. No es fácil mantenerse con gozo, porque a veces hay situaciones que se viven al interior de los hogares que son difíciles de llevar. Pero Dios puede ayudarle con esa carga, hermana. Dios puede darle el amor que de pronto en su familia no recibe, no haya. Dios puede consolarla si de pronto en su hogar no hay una palabra de consuelo.
Acudamos a Dios porque Él es el único que ha dado todo por nosotras y es el único que nos puede salvar. Cada una de nosotras como seguidores de Cristo debemos siempre reflejar la verdad que hay de Dios en cada una de nosotras con nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Y por eso es importante que cada una siempre estemos meditando en la palabra de Dios. Aprendamos a orar de manera inteligente, es decir, ser más racionales y menos emotivas al buscar la presencia de Dios. Sí, hay situaciones que nos acongojan, que nuestras lágrimas pueden fluir de manera natural, pero no puede ser eso todo el tiempo. Recordemos lo que decía de Salomón, nos exhortaba Salomón en el libro de Eclesiastés: siempre hay un tiempo para todo, y usted no se puede quedar en el sufrimiento durante su vida terrenal, porque es que Dios da tiempos y momentos de refrigerios. Dios bendice nuestras vidas y tenemos que disfrutar esas bendiciones. Hoy avanzaremos en lo que nos dice el verso 3 del Salmo 15, y es: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Sabe? Tristemente se tiene la fama de que las mujeres suelen ser chismosas, que suelen hablar más de la cuenta, que suelen comunicar a veces cosas que no son ciertas, que son capaces de decir algo que nadie jamás dijo, y así no hayan visto, salen como testigos de eventos que ni siquiera conocieron. En la cultura eso es lo que se dice, en el mundo eso puede ser, pero aquí entre nosotras no puede ser así, hermana. Recordemos la enseñanza que justamente el domingo en la escuela bíblica dominical se inició. Tenemos que renovar nuestra manera de vivir. Cuando aceptamos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor hizo una obra de transformación inmediata en nosotros. Nuestra pasada manera de vivir quedó sepultada y hoy vivimos conforme a la palabra de Dios, esforzándonos y poniendo de nuestra parte cada día para alcanzar esa santidad, esa perfección que Dios espera en cada una de nosotras. Y yo cuando iniciaba, yo decía: es imposible que uno pueda avanzar, que uno pueda crecer. Es imposible que uno pueda dejar ciertas manías que trae del mundo. Sí, en nuestra mentalidad humana es imposible, pero cuando usted entrega el corazón al Señor, usted mirará lo milagroso y el poder que tiene la palabra para convencerla a usted, pero también para llevarla de manera consciente a dejar ese comportamiento que no agrada a Dios, para dejar aquello que deshonra a Dios y para cada día convertirse y llenarse más de la palabra y de la presencia del Señor. Hoy nosotras estamos siendo reeducadas, estamos siendo renovadas en un entorno donde está la bondad de Dios, donde está la verdad de Dios, y por eso es importante que cada una de nosotras reflejemos que realmente estamos viviendo bajo la presencia de Dios, porque hoy somos nuevas criaturas, porque hoy la palabra del Señor nos ha enseñado, y justamente hoy como hijas de Dios no hacemos nada de lo que nos señala el salmista David en esta porción de la palabra. Hoy en nosotras no debe existir el chisme, no debe existir la calumnia. No podemos decir que podemos servirle de testigo a alguien cuando no conocemos ni siquiera a la persona, cuando ni siquiera nosotros de manera directa hemos escuchado lo que la persona se supone dijo. No podemos seguir con las malas costumbres que se tienen en el mundo. Tenemos que aprender e imitar lo que Jesús nos enseñó. A veces nos olvidamos, pero es indiscutible todo el daño y la desgracia que ocasiona el chisme y la calumnia directamente sobre la vida de las personas involucradas. Y por ello, hermana, la palabra del Señor nos exhorta que nosotras como hijas de Dios
Tenemos que apartarnos de este tipo de situaciones y tenemos que arrancar estos comportamientos de nuestra vida. Dios espera de nosotras que seamos unas mujeres que siempre hablemos con la verdad, que siempre busquemos el bien para nuestro prójimo, incluso aún para nuestros enemigos. La palabra del Señor también nos invita a que nosotras como hijas de Dios no permitamos de pronto que otras personas estén agrediendo o siendo agresivos y nosotros no hacer nada. Porque si nosotros vemos que se está atentando, que se está agrediendo a alguien y no hacemos nada, sencillamente nos convertimos en cómplices. No podemos admitir el mal sobre otra persona, no podemos guardar silencio cuando sabemos que otra persona está sufriendo y está siendo maltratada. Las personas que suelen siempre ser chismosas, que le hacen daño al prójimo y que siempre están buscando el mal para los demás, son personas sencillamente cobardes, que la única arma que tienen para poder demostrar que son valientes es la violencia, la agresión y el daño que le pueden causar a los demás. Por eso debemos alejarnos de estos comportamientos y aún más de las personas que suelen siempre ser esto un patrón de conducta. La verdad no es fácil, pero hay que hacerlo, porque justamente eso es lo que tiene más favor y le agrada a Dios, cuando nosotros nos esforzamos y cuando nosotros, sabiendo que algo, aunque no nos guste, lo hacemos por amor a Dios, Dios observa su entrega real y genuina. ¿Sabe qué hermoso es cuando usted se entrega por completo y da todo lo que tiene que dar por una persona, por ese ser amado que está en su casa, aunque no reciba el mejor trato, aunque no valore su trabajo, no reconozca su esfuerzo? Y a veces los que menos valoran el trabajo de nosotras como mujeres son nuestros hijos. No reconocen la labor que nosotras hacemos por ellos. No valoran el consejo que uno les da como madre. No atesoran en su corazón el poder tener un plato de comida cuando llegan del colegio. Pero esa es una bendición. Mire, hay niños que tienen que llegar y esperar hasta que la mamá llegue a ver qué trajo. Y a veces la mamá no llega al mediodía, a veces llega a las 3, 4 de la tarde. En otros lugares hasta las 6, después de las 6. Pero yo sé que aquí cada uno de los hermanos y de las hermanas se esfuerzan para que ustedes como hijos tengan ese plato de comida ahí en su mesa, para que ustedes cuando se vayan para el colegio vayan alimentados, para que no les falte el vestir, para que no les falte el calzado, para que tengan un techo. Eso hay que valorarlo, hijos, y hay que valorar a las manos que lo hacen con tanto amor y cariño. Pero también nosotras como mujeres tenemos que valorar a nuestros esposos, que día a día entregan sus fuerzas, su tiempo para ganar y recibir una compensación monetaria con la cual ellos proveen lo necesario en nuestros hogares. Si ve que todos trabajamos y ayudamos al otro, todos necesitamos. ¿Y cuál debe ser el trato justo? Valorar cada uno de esos esfuerzos. Retomemos lo que nos dice Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Hay que hacerle el bien a quién? A los que nos aborrecen. Aquí no dice al que lo ama, al que lo trata bien. No, hermana, hay que hacerle bien. Aún así, de pronto en su casa usted no recibe el mejor trato. Si el vecino se enfermó y necesita un limón
y usted lo tiene, el limón ya exprimidito, el juguito de limón, para que él no tenga que hacer tanto esfuerzo. Hay que amar a nuestro enemigo. También sigue diciendo el mismo verso: orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si somos hijas de Dios, tenemos que hacer esto. Si somos hijas de Dios, tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial. Hermanas, la mujer del mundo es chismosa y puede ser todo lo que nos describe el salmista. Siempre está buscando el mal para los demás, siempre está difamando y siempre está inventando falso testimonio. Pero nosotras como hijas de Dios debemos ser, por el contrario, mujeres bondadosas en cada una de nuestras interacciones y en nuestros comportamientos con las demás personas. Siempre tenemos que evitar difamar o hablar mal de los demás, especialmente cuando hay confrontaciones, cuando hay conflicto. Es cuando más sabias debemos ser, más prudentes debemos ser y guardar silencio. Si no tenemos una palabra para edificar, guardemos silencio. Es lo más sabio y es lo más conveniente para guardar nuestro testimonio de que realmente somos hijas de Dios. También debemos ser mujeres compasivas con cada una de las personas en cada una de las situaciones que se puedan presentar. Pero también es necesario que nosotras como mujeres seamos coherentes. Y aquí es algo muy importante. A veces muchas aprendemos mucho texto bíblico, nada más con la canción que entonábamos y le decíamos al Señor: vengo a rendirme a tus pies. ¿Ustedes saben qué es rendirse a los pies del Señor? Es permitir que Dios haga conforme Él quiere en nuestras vidas y nosotros obedecer al pie de la letra, de manera detallada, cada una de esas instrucciones que el Señor nos da. No es fácil, pero en Dios todo es posible. También es importante que nosotras siempre estemos buscando la reconciliación y la paz para no alimentar el chisme, para no alimentar la calumnia. No hablemos lo que no es necesario. ¿Y qué no es necesario? Lo que no tenga nada que ver con su vida. Si no tiene nada que ver con sus asuntos, no hable. Ay, es que yo iba pasando y vi que allá la hermanita estaba en tal lugar y la vi que estaba discutiendo, peleando. No. Órele al Señor, hermana. Ya que usted fue testigo, órele al Señor para que ayude a su hermana que es débil, que aún sigue cargando costumbres del mundo, para que el Señor la fortalezca y le pueda dar entendimiento, para que ella entienda que debe ser una mujer que siempre busca la paz, que no está en contiendas ni en confrontación. Eso es lo que tenemos que hacer, más que ir y contarle a otras personas lo que hemos visto. También es importante que nosotras en cada uno de nuestros actuales siempre tengamos claro que debemos obrar con justicia y con equidad. Es decir, debemos asumir y dejar que las personas asuman las consecuencias de sus actos. Mire, esto se da mucho en los hogares. Que la mamá quiere tanto a su hija y no quiere que el papá la regañe. Entonces le oculta al papá que a la niña la regañaron, le mandaron la nota en el cuaderno porque se portó mal, y no le dice, no le diga a su papá porque su papá se enoja. O la niña o el niño que sabe que la mamá es de corazón blandito, todo ahí, que siempre consigue todo con ella, y va y le ruega a la mamá que no le informe nada al papá,
porque el papá le prometió tal cosa y no lo quiere perder, y la mamá secunda ese tipo de actuaciones. Pero también está el caso de los caballeros, que a veces son ellos los que secundan y patrocinan el mal comportamiento de sus hijos. O cuando el hijo llega a casa y dice: mamá, es que me pegaron, papá, me pegaron, y el papá, sin preguntar, sin averiguar, sin corroborar si lo que su hijo dice es cierto, llega al colegio discutiendo, peleando, y después pasa por la vergüenza de que fue el hijo el que inició la confrontación. Justicia. No procedamos sin conocer todos los hechos, hermanas. También es importante que nosotras como mujeres de Dios reconozcamos nuestras fallas, reconozcamos nuestras limitaciones, y lo más importante es que siempre evitemos estar en situaciones donde estemos comprometidas o sepamos que podamos ser vulnerables a situaciones que nos pueden perjudicar para nuestra vida futura. Siempre nosotros vamos a encontrar personas difíciles, aún dentro de la congregación. No todos somos iguales. Si todos fuéramos iguales, pues el trabajo de Dios fuera fácil, fuera sencillo. No hubiera tenido que enviar a Jesucristo. Pero es que nosotros como seres humanos somos muy difíciles, porque hay algo en nosotros arraigado que es el mal. Hay algo en nosotros que es la arrogancia, hay algo en nosotros que es el orgullo, hay algo en nosotros, así como estuvo en Satanás, la altivez, a que no me voy a dejar de nadie, a que yo tengo que estar por encima de los demás para que ellos me sirvan. Por eso es importante que siempre busquemos la presencia de Dios y tengamos claro, hermanas, que entre más sencillas, más humildes nos mantendremos, que entre más humildes seamos, sabremos y podremos librarnos de esas cadenas del chisme, de la calumnia y de la injusticia, porque la palabra de Dios es muy clara para nosotros como hijas de Dios, y dice que Él, como Padre, siempre está dispuesto a ayudarnos, pero aquel que es altivo y que es arrogante, el Señor mira de lejos, el Señor no tiene en cuenta. La palabra es muy dura porque dice, lo desprecia, es decir, no está en el corazón de Dios. Sigue diciendo, y quiero que vayamos a Proverbios 8, verso 13, donde dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La palabra del Señor no puede ser más clara, más precisa y más enfática con relación a esto. Cuando la palabra del Señor nos pide en el siguiente versículo que dice: aquel cuyos ojos es el vil, es menospreciado, el Señor, y a través del salmista sigue y dice: pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Tenemos que entender qué es honrar a Dios. Honrar a Dios es que cada uno de nosotros aprendemos a honrar y dar honra como se tiene que dar a la persona que merece y es digna de recibir la honra. El único que merece toda nuestra honra por completo y nuestra adoración y nuestra reverencia suprema es nuestro Padre Celestial. Pero también en nuestros hogares, nosotras como mujeres debemos honrar y respetar a nuestros esposos. Los hijos tienen que honrar y respetar a sus padres. Y el esposo tiene que honrar y dar buen trato a su esposa, obedecerlo a él. Por eso nosotros hoy como hijas de Dios tenemos la claridad y somos capaces de entender que debemos honrar y dar a Dios todo aquello que Él merece. Y debemos hacerlo con testimonio fiel y verdadero en nuestros hogares.
Debemos hacerlo con nuestra familia, porque esa es la labor que tenemos como hijas de Dios. Fomentar el amor de Dios en nuestra familia. Pero si en usted no hay amor por Dios, no puede fomentar en su familia el amor por Dios. Debemos tener muy claro cuando el salmista sigue diciendo: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sabe? Lo mencionaba brevemente en el mensaje anterior. A veces los padres, para que sus hijos le obedezcan, les suelen prometer muchas cosas y después se retractan. Pero miren lo importante y la exhortación que nos hace David, y dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y quiero que vayamos a Josué capítulo 9, donde se narra la historia. No voy a profundizar en ella porque ya hay una enseñanza dada por el pastor acerca de este suceso. Josué capítulo 9 tiene por título Astucia de los Gabonitas. Y de manera resumida, este era un pueblo vecino, los cuales se apercibieron de todo lo que Dios a través de Josué había hecho ya con los otros pueblos vecinos. Y ellos buscaron la manera de protegerse. Y con astucia, astucia es engaño, llegaron y se presentaron. Y quiero que veamos ahí, y dice en el verso 9, para hacerlo breve: y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ello y decidles: nosotros somos vuestros siervos. Mire cómo se presentaron, cómo tenían toda la información y cómo supieron cómo llegar. Lo conocían todo sobre ellos, mas la nación de Israel no conocía todo sobre ellos, y por eso fueron engañados. Y aquí quiero que como mujer meditemos en algo. Es necesario que como madre conozcamos todo sobre nuestros hijos para no ser engañadas. Es necesario que como mujeres conozcamos todo sobre nuestros esposos para no ser engañadas. A veces consideramos que hay ciertas cosas que es mejor no hablarla, no conversar, no indagar. La mujer sabia edifica su casa, y para ser ayuda idónea usted tiene que conocer quiénes son los que están a su alrededor, qué necesitan. Si no, ¿cómo le va a brindar la ayuda que ellos necesitan? A ciegas no se puede dar la mejor ayuda, pero si usted conoce y sabe, puede darle la mejor ayuda a sus hijos y a su esposo. Y seguimos ahí, y dijeron: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Y ellos sabían que los iban a convencer. Y dice: nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y hielo aquí ahora ya seco y mohoso. Y se comieron el cuento, como dice alguien por ahí. ¿Sabe? A veces nuestros hijos nos echan unas mentiras y nosotros creemos lo que ellos nos dicen. A veces el esposo le echa una mentira y ella dice: yo no quiero pensar mal de él, yo le voy a creer, Señor. Ahí cayó. Si usted vive en la presencia de Dios,
Dios le va a dar señales. Dios la va a poner sobre aviso, sobre cualquier situación que está fuera, que va a generar daño en su hogar o en su vida. Dios nos avisa, Dios nos pone esa carga en nuestro corazón y envía ese mensaje a nuestra mente. Y seguimos ahí. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos, nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Uno tiene que ser muy apercibido frente a las personas que están a su alrededor, las personas que se acercan, hermana. Pueden mostrar la peor condición, pero puede ser un disfraz. Esté alerta. Y avancemos, por favor, y vayamos al verso, empecemos desde el 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mire dónde estuvo el error, que ellos no percibieron de quiénes eran los que venían, y a la ligera hicieron pacto con ellos, y no solo hicieron pacto de palabra de ellos, sino que lo hicieron en el nombre de Jehová. Y se vieron obligados a ¿qué? A honrar y a cumplir ese mandato. Y hubo consecuencias para la nación. Y ellos tuvieron que honrar su palabra para guardar el testimonio. A veces nosotros hacemos pactos con personas que se disfrazan de ser nuestros amigos, pero son nuestros enemigos. Y después tenemos que honrar esos pactos, esos acuerdos, con las consecuencias implícitas para nuestra vida. Debemos recordar que la palabra del Señor a través de Salomón en Eclesiastés nos habla acerca de la prudencia y sobre todo cuando vamos a dar juramento, hermanas. Vayamos a Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6 y dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Aquí de manera general, la persona que se compromete, que hace una promesa y no la cumple, es una persona insensata. Dice el verso 5: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es mejor decirle a esa persona, sabe, no, yo no me puedo comprometer porque no estoy segura, no siento paz, no estoy tranquila. Es sencillo, el no también es una respuesta en la vida y más en la vida de fe. Deben haber más no que sí, porque usted lo van a invitar, la van a invitar a muchas cosas y usted tiene que decir no. La familia, ay, hoy es 31 de diciembre, venga y acá vamos a compartir entre todos y usted es la única cristiana, ¿qué le va a tocar decir? No. Los chicos en el colegio, la fiesta de 15 años, no, porque no son cristianos. Que nos vamos de paseo, nos vamos de excursión por grado, no. La fiesta de prom, no. La despedida de 11, no. Que vamos a hacer pijamada, no. Sigue diciendo el verso 6: no dejes que tu boca, escuche hermana, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y sabe que esto a veces dice mucho, es que yo no sabía que mi hijo fuera así, yo no pensé que mi hijo me fuera a mentir. Y uno le pregunta, ¿es la primera vez que le miente, hermana? No. ¿Por qué no fue más prevenida? Yo no me esperaba eso de él, y es la primera vez que se comporta así, que es violento, que es agresivo. No, ya siempre por lo regular suele tratarme mal, siempre me desprecia. Entonces, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que te destruya la obra de tus manos. Y aquí es donde está, porque a veces no madura espiritualmente una hija de Dios, porque sigue cayendo una y otra vez en los mismos errores, en el mismo pecado,
en la misma falla que desagrada a nuestro Dios. Y hay otra característica que debemos tener nosotras como mujeres para siempre estar en la presencia de Dios, y es: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. A veces es difícil encontrar a una persona que en su corazón no tenga la avaricia, ese amor desmedido por el dinero. Hacen todo con tal de conseguir unos pesos de más. No se conforman con lo que Dios le provee porque creen que es poquito, que no es suficiente, que ellos se merecen otra vida, que merecen tener otras cosas. Espere que si Dios quiere bendecirlo financieramente, lo va a bendecir. Si Dios quiere proveerle de muchas cosas, lo va a hacer, porque es que de Dios es todo. Y todo llega a su tiempo. El niño de 2 años no es capaz de preparar sus alimentos. Tiene que esperar un tiempo, y no solo un tiempo, porque puede llegar a 15, 20 años, y si nunca fue enseñado para cocinar, no va a ser capaz de cocinar, ni siquiera un huevo frito, que es lo más sencillo. No va a ser capaz porque no fue enseñado, aunque alcanzó la edad, no fue enseñado. Y aquí es donde viene otra enseñanza para nosotras. Usted puede llevar 5 años en el Evangelio y el Señor está tratando de enseñarle su palabra, su verdad, para que usted la ponga por obra. Pero si usted no la practica y no la aplica, no va a crecer espiritualmente. Si usted sigue pensando en las cosas materiales y no en las cosas espirituales, en lo que necesita usted para poder mantenerse fiel al Señor, el dinero no la va a guardar y no va a guardar su corazón. Por el contrario, va a alejar su corazón de Dios. David recalca la importancia, hermana, del buen manejo y de la administración del dinero para poder tener una vida justa. Muchas personas que se consideran piadosas en otras áreas de su vida todavía tienen su corazón atado al dinero y por eso no son capaces de honrar y mostrar su amor por Dios de una manera completa y desinteresada. La usura, la codicia, siempre viendo en su corazón el único deseo de acumular y tener más riqueza, lleva a muchas personas, aún en las desgracias, a sacar provecho de las personas. Ustedes saben que a veces cuando ocurren tragedias, todo se vuelve más caro. Cuando las personas no tienen ni siquiera trabajo, no tienen ni siquiera para comer lo básico, y es cuando más suben los precios de las cosas, cuando más se encarecen las cosas. Por eso nosotras debemos siempre guardar nuestro corazón de la codicia, de la avaricia, pero ante todo, iglesia, hermanas, aprender a administrar y siempre manejar nuestras finanzas con un presupuesto, teniendo claro que no podemos gastar lo que no tenemos. No podemos hacer cuentas alegres. Es que si yo me proyecto y dentro de un mes monto un negocito en mi casa, hermana Eni, con permiso, vendiendo cubanas, yo me voy a vender 20 cubanas al día. ¿Hizo bien las cuentas? ¿Será que sí se puede vender 20 cubanas al día? ¿Por qué primero, antes de presupuestar una ganancia, pone en práctica el negocio? Y con la realidad de cuánto logra vender diario y en qué día vende más, ahí sí puede hacer cuentas de que tiene un dinero para utilizar, pero no desde un proyecto, no desde el papel, porque en el papel todo sale muy bien y perfecto, pero en la realidad no. ¿Verdad que sí, hermana Eni? Hay que esforzarse y a veces no sale en la primera, hay que insistir por un periodo, pero no por eso perder el ánimo y el interés de avanzar y crecer. Debemos tener en cuenta que para nosotras poder estar en la presencia de Dios y para que nuestros pies no resbalen, como lo dice David en el verso final de este verso, en la frase final del verso 5,
el que hace estas cosas no resbalará jamás. Si cada una de nosotras guardamos nuestro corazón con estos principios, donde somos íntegras, donde obramos con justicia, donde no juramos a la ligera, donde somos apercibidas, donde somos prudentes, donde tratamos bien a cada una de las personas, incluso si tenemos que hacer una obra de bien por nuestro enemigo, lo hacemos con dicha, con gozo, honrando a Dios, nunca resbalaremos y nunca estaremos fuera de la presencia de Dios. Cuando David escribió este salmo, no conocía el Nuevo Testamento, solo conocía la ley y los profetas. Pero hoy nosotras como mujeres de Dios conocemos a plenitud la palabra de Dios y lo que Dios espera de cada una de nosotras. Debemos tener una vida con estabilidad, debemos tener una vida que agrade a Dios y una vida donde Dios vaya perfeccionando su obra en cada una de nosotras. Debemos mantener nuestra seguridad ante Dios, siempre cuidando nuestra vida con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, hermanas, tenemos que aprender a confiar en las palabras del Señor, que Él a través de su siervo nos enseña y nos exhorta, y dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 15: no améis al mundo, hermanas, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguna de vosotras ama al mundo, el amor de Dios no está en tu corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, hermanas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de nuestro Padre Celestial, sino de este mundo. Y tenga claro, hermana, que el mundo va a pasar, los deseos de este mundo se acabarán, pero si usted hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Gracias por seguirnos.